Entonces con el sermón de hoy. Pastor, usted me deja saber. Sí, feliz sábado a todos. Fuerte, feliz sábado. Amén, gloria a Dios. Estamos aquí, ¿verdad? En Oyamala. Mi nombre es Lariel Soto. Tengo el sermón de hoy. Estuve buscando un tema para hoy. Siempre, pastor, siempre lo dejo para el último momento. Pero en esa batalla de buscar ese tema, quería hablar un poquito del agradecimiento, ¿verdad? De la gracia que tiene Papá Dios con nosotros. Quería hablar de todas las cosas, ¿verdad? Que yo estoy agradecido que Él hace por mí, esa misericordia, esa gracia que Él derrama sobre mi vida. Y buscando un search en Google sobre el agradecimiento, conseguí, ¿verdad? Un versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 19. Pero antes, ¿verdad? Que abran sus Biblias. Mientras leía ese versículo y mientras estaba en ese tranque mental que uno le da cuando tiene que escribir un sermón, ¿verdad, don Ángel? Uno no sabe ni si empezar por el final o por el principio, por el medio. Me da con entonces leer el versículo, el capítulo completo. Y mientras leía el capítulo completo, también me da con buscar entonces un poquito más sobre, ¿verdad? La historia y de dónde sale el libro de Tesalonicenses, ¿verdad? De qué trataba. Y entonces pues me puse a hacer un search y a buscar un poquito más sobre Tesalonicenses, ¿verdad? Los teólogos cuentan, ¿verdad? Que escriben que el que escribe el libro es Pablo, ¿verdad? Ellos, la mayoría de ellos están de acuerdo que Pablo es el que está escribiendo el libro. Y es bien interesante porque el libro es una carta a una iglesia, ¿verdad? La iglesia de Tesalonicense, ¿verdad? Y entonces nos hablan los teólogos un poquito más sobre la iglesia, ¿verdad? Sobre esa iglesia. Nos dicen los teólogos que era una iglesia joven, era una iglesia que estaba empezando y que nos da un detalle de que la iglesia estaba llena de paganos, ¿verdad? Yo diría gentiles, ¿verdad? Que estaban saliendo de esa vida y entonces uniéndose al evangelio. Pero ¿qué pasa? Que Pablo pudo estar solamente un poco tiempo ahí, ya que los teólogos hacen como un análisis del tiempo que él tuvo en la iglesia y tuvo que irse de la iglesia. Cuando busqué un poquito más, habían varias razones y ellos van a donde en Hechos se puede ver por qué él tuvo que irse de la iglesia. ¿Y qué pasa? Que la iglesia, al ser joven, tenía que enfrentar una batalla grande por la persecución que había en esos tiempos, ¿verdad? Como sabemos, estaban persiguiendo a todos los cristianos, ¿verdad? Que quizá no se llamaban cristianos en aquel momento, ¿verdad? Pero los que seguían a Cristo, ¿verdad? Luego de su muerte y resurrección. Entonces me pude identificar de esto que escribieron los teólogos cuando dicen que la iglesia era joven, porque yo todavía me siento, ¿verdad? Que en mi vida cristiana soy un joven, ¿verdad? Soy joven, soy nuevo, ¿verdad? Así que me pude identificar un poco con eso. Y entonces nos dice que Pablo escribe esas cartas para motivarlos, darles apoyo, ¿verdad? Para motivarlo y darles apoyo en esos tiempos de la persecución y en ese comienzo ¿verdad? De esa iglesia. Entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que a veces yo me siento un poco perdido, ¿verdad? Desde que acepté a Cristo, porque yo amo a Dios, ¿verdad? Doy gracias día a día, ¿verdad? Por tenerlo en mi vida. Yo puedo ver la misericordia y gracia que Él derrama sobre mí. Por eso al principio quería hablar un poquito sobre el agradecimiento. Pero como cristiano siempre me hago la pregunta, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Verdad? Estoy viviendo la vida del cristiano, ¿verdad? Mi corazón refleja, ¿verdad? Es un corazón que está conforme a ti. Que, ¿verdad? Cuando hablo con mi esposa, ella me cuenta mucho sobre David, ¿verdad? Que dice que tenía un corazón conforme, constrito al corazón de Dios, ¿verdad? Así que yo siempre me pregunto, ¿verdad? ¿Cuáles son esas acciones, verdad? ¿Qué es lo que me caracteriza como un cristiano? Y entonces, como todo, pues las respuestas están en la Biblia, ¿verdad? Y entonces vamos a la Biblia y ahora sí, vamos entonces a ir a
Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5, pero entonces voy a leerles del 12 al 22, del 12 al 22. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 22. Dice así, dice, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden al Señor y os amonesten, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En el 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. En el 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre a los buenos, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. En el 16 dice, estad siempre gozosos. 17, orad sin cesar. 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En el 19 dice, no apaguéis el espíritu. En el 20, no menospreciéis las profecías. En el 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Amén. Gloria a Dios, la palabra de Dios. Entonces, mi pensar es que dentro de estos versículos, Pablo, inspirado, ¿verdad?, por Jesús, deja el título que le puse, ¿verdad?, a mi sermón de hoy, que es que él deja una plantilla de lo que es ser un cristiano, ¿verdad? En inglés es un template, y yo busqué Google Translate y salió plantilla, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Un drawing, un plano de las características, ¿verdad? De cómo ser un cristiano. Y entonces vamos a entonces desmenuzar y ver cada una de estas características. Yo conté, son 10. 10 fue la que puse aquí, ¿verdad? La primera dice, reconozcamos a nuestros hermanos en la fe que nos presiden y nos amonestan y que haya paz entre nosotros. Así que él dice, hay unos líderes, ¿verdad? Hay personas que están envueltos directamente en los trabajos del Señor, ¿verdad? En esa carrera, y dice, ellos nos presiden, yo busqué la palabra presiden, significa que nos lideran, que tienen, ¿verdad?, un puesto más alto. Y entonces dice, nos amonestan, que quiere decir eso es que quizás nos den un regaño, pero no son regaños, ¿verdad? Puede ser, nos orientan, nos dan consejos, ¿verdad? Y dice que haya paz entre nosotros. Así que, ¿qué es eso que haya paz? Que aunque tú escuches que venga un anciano o venga una persona, ¿verdad?, que está, que tiene una relación más directa con Dios, que tú puedes notar eso y te amonesta, pues tú tienes que tener paz, tú tienes que escuchar, aceptarlo y no tener ese conflicto. Cuando yo oigo paz, ¿verdad? Esa es la palabra, lo contrario es conflicto. Lo veo mucho en mi esposa, yo considero, ¿verdad?, que ella me preside a mí en las cosas de la fe y a veces ella me tira mis cositas y entonces se me va la paz, pero ¿qué dice aquí? Que yo tengo que coger y tener paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer, ¿verdad?, a esas personas que sí están activamente siguiendo los caminos de Papá Dios. Tengo que tener paz con ellos, tengo que respetar eso que viene, porque a veces Dios nos habla, ¿verdad?, a través de esas personas. Entonces, en la próxima ahora dice que te toca a ti. Te dice, amonestar a los ociosos. Dice, ¿qué son los ociosos? Yo me puse a buscar y vago, ¿verdad? La primera palabra que tú viene a la mente es un vago. Pero cuando lo llevamos directo, pero tenemos que recordarnos que Pablo está hablando sobre qué, sobre este tema es sobre la iglesia, ¿verdad? Sobre las cosas de Papá Dios. Así que cuando habla de los ociosos no es un vago, porque puede ser una persona que se va a trabajar 20 horas al día, o me entiende, que siempre está activo. No tiene que ser un vago, pero sí es que no está trabajando para el Señor, ¿verdad? Que
que no está alineado a darle la milla extra por las cosas de papá Dios. Entonces lo que dice amonestemos es que le recordemos, ¿verdad? Mira, yo sé que tú haces muchas cosas, pero saca un tiempo para papá Dios. ¿Sabes? Tienes que orar, lee la palabra, haz una actividad, únete a un grupo, ¿verdad? Dice amonesteos a los ociosos. Entonces dice, alentemos a los desanimados, nuevamente los desanimados que en espíritu, los desanimados que en la palabra de papá Dios, ¿verdad? Dice, seamos el sostén de los débiles. Y cuando yo pienso en débil, lo primero que viene a la mente, ¿verdad? Alguien desnutrido, que no tiene mucha fuerza, ¿verdad? Alguien que está, pero después yo vengo a pensar, pero y débil en fe, ¿verdad? Débiles al pecado, débil a las drogas, débil a, ¿me entienden? Hay tantas cosas que una persona puede ser débil, aunque no parezca, y lo que dice es, seamos el sostén, así que tenemos que ayudarlo, darle la mano, alzarlo, sacarlos del lodo. Tenemos que estar con esas personas que están débiles en qué, en el espíritu, en la fe. Y entonces dices, y tengamos, esto sí, esto fue lo que me gustó cuando dice, tengamos paciencia con todo. Ahí está la acción, ser paciente, porque parte de ser cristiano es eso, ser paciente con todos los que dice aquí, con todas las personas. Luego nos dice en la número 3 que saqué es, no pagues un mal con otro mal. No pagues un mal con otro mal, que esa es difícil, ¿verdad? No pagues un mal como cristiano, a veces uno le hacen una cosita y uno se le mete eso por dentro y ya estás planificando cómo tú vas a hacerle algo a esa persona. Y no solamente eso, a veces nos destruimos nosotros mismos. No es que le hagamos mal a otra persona, sino que te hacen algo malo a ti y tú mismo te quieres destruir tú mismo. Así que estás haciendo otro mal, a ti mismo te lo estás haciendo. Así que él dice claramente que como cristianos no podemos pagar un mal con otro mal. Dice la próxima, haz lo bueno con todo y para todo. ¿Verdad que es difícil? Haz lo bueno con... No quiere decir que yo hago lo bueno con a Andrés nada más, ¿verdad? No, o con Don Ángel, o solamente con mi hijo y con mi esposa, ¿verdad que no? Con Nancy, con mami, con mi familia, nada más yo hago lo bueno, o con el pastor, porque él es el pastor. Es que lo hagas lo bueno con todo, con el que te encuentras en la calle, con el que está en tu trabajo, con el que tiene pensamientos diferentes a ti, ideas diferentes a ti. Dice, haz lo bueno con todo y para todo. Que alguien piense diferente a ti no te quita la responsabilidad que tú tienes que hacer lo bueno con esa persona. Que alguien tenga otra opinión, que alguien te haga daño. Haz lo bueno con todos, ¿verdad? Dice, y para todos, ¿verdad? Entonces, la 5 dice, siempre estar gozoso. A mí me da trabajo la 5, porque yo cuando me levanto, no me levanto muy gozoso. Y eso que yo le doy gracias a Dios, que gracias a un nuevo día, gracias a Dios que puedo ver a mi hijo, mi esposa, mi familia, que tengo salud, ¿verdad? Todas esas cosas que uno dice que abrí los ojos un día más, pero el motor se me tarda un poquito a entrar el gozo, ¿verdad? Y dice, siempre estar gozoso. Entonces la palabra siempre es bien poderosa. A mí cuando mi esposa usa la palabra siempre, a mí no me gusta. Siempre tú no haces esto. Pues yo lo hago a veces, yo digo, no, pero siempre significa siempre, ¿verdad? ¿Qué significa siempre estar gozoso? Que cuando estemos enfermos tenemos que estar gozosos. Que cuando se nos explota la goma hay que estar gozosos. ¿Verdad? Que cuando alguien nos hace algo en el trabajo hay que estar gozosos. Es real, les voy a abrir una pregunta. ¿Es realista estar gozoso siempre? ¿Es algo realista? ¿Es algo realista? Pero él nos manda a hacerlo. Así que nosotros tenemos que, ya que conocemos, tenemos que buscarlo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Siempre estar gozoso. Yo no estoy gozoso, pero tengo que llegar ahí. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo. Así que voy a encaminarme a llegar a ese momento. Es difícil, ¿verdad? Pero siempre tenemos que hacerlo. Otra que dice aquí, por aquí, dice orar sin parar. Orar sin parar, ¿verdad? Normalmente yo hago mis oraciones a cada rato, pero normalmente son bien cortitas, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. No importa que sean cortitas, ¿verdad? Porque tú tienes que estar en la mente. Yo creo que orar sin parar, cuando yo lo analizo, no es solamente tú tirarte ahí al piso, arrodillarte y orar, sino es que orar es la manera que nosotros nos comunicamos con Dios.
Eso es parte también, pero orar quiere decir siempre mantén una comunicación con Dios. Señor, gracias por esto, ayúdame a hacer esto, ábreme el camino en esto, enséñame, dame de tu sabiduría para tomar las mejores decisiones, protege a mi hijo, a mi familia, protege a don Ángel. Orar sin parar, van a haber miles de cosas que uno puede orar. Así que todo el mundo tiene que poner su parte. Y yo creo que Pablo, ¿verdad? Ahí es inteligente en eso, donde dice orar sin parar. Si todos oramos sin parar, cubrimos todas las cosas que necesitamos, ¿verdad? Así que si el mundo completo orara sin parar, todos no estaríamos pidiendo por cada uno de nosotros. Así que hay que orar sin parar. Otra más que encontré por aquí dice dar gracias en todo. Tenemos que dar gracias en todo. Ahí vuelvo con la del gozo, ¿verdad? Si se te perdió algo, tú das gracias, pues tienes que dar gracias en todo, dicen todo, ¿verdad? Si estás en un problema que no tiene solución para ti, pues dar gracias que tengo este problema porque ahora la solución yo la busco de papá Dios, ¿verdad? Yo digo, este problema doy gracias que lo tengo porque me doy cuenta que sin ti no lo puedo solucionar. Así que te dejo ese problema a ti para que tú lo resuelvas, porque yo no lo sé resolver. Así que te doy gracias que me pusiste en este momento donde yo me arrodillo y te pido que me ayudes a resolver este problema. La número 8, bien importante, y estaba discutiendo esto y hablando esto con mi esposa, es que dice, no apaguemos nuestro espíritu. Entonces yo me puse a ver, ¿verdad? ¿Cómo que no apaguemos nuestro espíritu? ¿Verdad? ¿Qué es el espíritu para nosotros? ¿Verdad? Ese espíritu viene de papá Dios, fue un regalo, ¿verdad? No dejes que eso se esconda dentro de ti. Sácalo, manténlo vivo, el espíritu. ¿Cómo? Orando, estando gozoso, todas esas otras cosas anteriores ayudan, ¿verdad? Ayudan a aprender ese espíritu. No apaguemos el espíritu. Yo a veces, si perdemos la fe, estamos apagando el espíritu, ¿verdad? Me acuerdo, mi esposa, llegamos a un sitio y dice, mira, papá Dios me dio un parking ahí, conseguimos un parking cerquita. Y entonces tú dices, eso no es Dios, eso fue que alguien se fue ahí. Yo pienso que está apagando el espíritu, ¿verdad? Porque estás diciendo que Dios no está en tu vida haciendo milagros constantemente todos los días. Abrir los ojos, a veces nosotros cerramos nuestros ojos a los milagros que pasan, ¿verdad? Ariel tenía un examen y se lo dieron online. Eso es un milagro de papá Dios. Yo le doy gracias a Dios. Estoy gozoso que lo pudo coger online para poder salir bien en esa clase que tan difícil es. No permitas que tú no puedas ver el poder de Dios que está y las cosas que están pasando en tu vida. Dice, bien importante, algo que a veces dejamos atrás y a mí me gusta porque don Ángel siempre habla mucho sobre estas cosas, es que no menospreciéis las profecías. Cristo viene. Eso no se nos puede olvidar. El amor es lo más importante. El prójimo es bueno, amar a nuestro prójimo. Tener a Cristo en el corazón es bueno, pero dice, no menospreciéis las profecías. Lo que está escrito en la Biblia va a ocurrir. Ocurrió y ocurrirá, ¿verdad? El principio, el fin. Cristo va a venir, Cristo nos va a buscar a cada uno de nosotros. Nosotros vamos a vivir por la eternidad junto a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Vamos a barrer las calles de oro, ¿verdad? Con Jesús. ¿Verdad que sí? Vamos a estar en la tierra prometida. Él nos va a buscar. No podemos menospreciar las profecías. Y entonces, al final, la última que tenga para hoy es que dice, analízalo todo. Mantén lo bueno y que desecha lo malo. Ese es bien, ¿verdad? Es bien famoso, un versículo bien famoso. Pero me gusta que el mismo Pablo te está diciendo, míralo y analiza todas las cosas que lleguen a tu vida. Pero que esas cosas van a tener cosas buenas y van a tener cosas malas. Y tú sabes qué, quédate con lo bueno, pero desecha todo lo malo. A veces nos pasa, Becky me acordó que yo fuimos a una iglesia y dieron un sermón y pues había una persona que quizá no estaba llevando el mejor mensaje de la mejor manera, pero la manera que yo lo trabajé fue que yo me agarré de lo bueno y deseché lo que no me hacía sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo dije, ¿sabes? Dios tiene un mensaje para mí dentro de esas cosas, ¿verdad? Y yo voy a buscar lo bueno. Y ya lo malo, pues yo de eso no es muy bueno, ¿verdad? Eso tú lo coges y lo echas por lado. Eso no es muy bueno. Pero
Dios te dice, no, analízalo todo. Quiere decir que tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Qué cosas nos están diciendo? ¿Qué es lo que yo tengo que llevarme? ¿Qué es lo que Dios quiere? Yo hablo aquí, pero yo, ¿sabes? Dios tiene un mensaje, por eso tú estás aquí. Dios tiene un mensaje para ti. Pues analiza cuál es el mensaje. ¿Qué, de esas cosas que dije, hola Ariel, cuáles son las buenas que yo me tengo que llevar para mi vida, para mi corazón, para crecer? ¿Verdad que sí? Para crecer. Pues a esas 10 características, ¿verdad? Yo las llamé la plantilla de un cristiano, ¿verdad? El template. Yo me prediqué a mí mismo viendo estas 10 características porque sé que todos los días yo puedo trabajar en esas 10 cosas, ¿verdad? Y que eso me van a ayudar a acercarme más a Papá Dios, que esa es la meta, ¿verdad? La meta. Todos estos puntos, dicen, nos ayuda a acercarnos más a Dios y amar a nuestro prójimo. Algo que yo vi en estos puntos es que todos son acciones, ¿verdad? Dios es verbo, Jesús es verbo, ¿verdad? Jesús es acción. Siempre dice, por su fruto lo conocerán. Así que nosotros nos podemos llamar cristianos, pero Pablo nos dijo aquí, pues actúa como un cristiano. Llévate estas acciones, no se te olvide, ¿verdad? Que tú tienes unos mandatos que hacer, los 10 mandamientos, todas esas cosas, tú tienes unas acciones que tú tienes que hacer como cristiano. Y de esa manera, ¿verdad? Nosotros no vamos a vivir solamente en palabras, ¿verdad? Sino de esa manera nosotros entonces vamos a tener unas acciones y vamos a poder entonces día a día, me acuerdo que habíamos hablado de que hay que, uno mismo tiene que mirarse al espejo y decir, ok, yo estoy moviéndome a ser un mejor cristiano. Así que nada, gracias por su tiempo, mensaje cortito, pero entonces vamos a levantarnos y ponernos en oración.